Hoy el Señor nos va a ofrecer en el capítulo 13 de San Lucas, versículos 18 al 21. Son simplemente cuatro versículos, donde el Señor nos va a regalar una presentación de dos parábolas acerca del reino de Dios. Dos parábolas que nos hablan de las velocidades en el reino de Dios. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 13, 18, 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciado pueblo de fe, el Señor nos regala hoy dos comparaciones para entender un poquito, o para explicar más bien el sentido y la manera como el reino de Dios actúa en este mundo. Primero de los ejemplos es el del grano de mostaza que siembra un hombre, y el otro es el de la levadura con la que una mujer quiere fabricar pan para su familia. Entonces son dos parábolas acerca del crecimiento del reino de Dios, la mostaza y la levadura. Hablemos un poquito de la mostaza. Es una semilla insignificante. Pues aquí Lucas no habla de ello, pero pues simplemente cuando hace referencia a ello es porque entiende él de por sí que para la gente de su tiempo la semilla de mostaza era conocida por su pequeñísimo tamaño. Lucas no lo presenta, sin embargo, vale la pena recordarlo, era una semilla muy pequeña. Lo interesante de esta semilla es que tiene la capacidad desde dentro de todo lo que hay en esa pequeña semilla, de convertirse en algún momento en un arbusto de los más altos, digamos así, que ve en su momento, hablando de arbustos, y que era capaz de convertirse en lugar para que las aves hicieran sus nidos. La otra comparación que nos regala es la de la levadura, ¿sí? Levadura que transforma las medidas de harina y las fermenta. Son las comparaciones que nos regala el texto de hoy. Ahora, miremos nuestra realidad, especialmente la realidad en la que vivimos hoy. El ser humano se fascina con las cosas que son grandiosas, espectaculares, solemnes. Nos gustan las cosas solemnes, ¿sí? Y uno se da cuenta cuando se vienen acontecimientos importantes en la vida de las naciones, unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial de fútbol o aquí el Super Bowl en los Estados Unidos. Cada vez que hay uno de estos acontecimientos, lo que se quiere es hacer una rimbombante celebración, una cosa espectacular, solemne, ¿verdad? Es lo que la gente busca. Lo otro que se ve hoy en día también es como ese deseo de la rapidez, ¿verdad? De que todo sea rápido. Hoy ya quiere uno noticias en píldoras que nos informen de todo inmediatamente y ya. Incluso en los mismos procesos de cambio, la persona quiere rápidamente alcanzar sus metas. Quiere de una manera rápida terminar sus estudios y conseguir un trabajo y tener mucho dinero y organizar, digamos, su vida de una manera veloz, ¿sí? Pero este no es el estilo del reino de Dios. ¿Cuántas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en toda la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que Dios se sirve de medios que humanamente parecen insignificantes, pero que consiguen frutos muy notables? Yo pienso ahora, por ejemplo, en la experiencia de David, ¿sí? Un pequeño jovencito de la tribu de Judá que fue elegido y simplemente no era aquel que estaba dentro de los que probablemente por su estatura, por su tamaño y su brillantez eran considerados quizá dignos de ser elegidos para la tarea que lo fue David. Igual pensando, por ejemplo, en la batalla que se habla con Goliat, ¿verdad? O en muchos de estos tipos de textos, ¿sí? Los frutos
empiezan desde unas situaciones insignificantes. Pensemos en el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel en el conjunto de los pueblos de alrededor, en conjunto de los asirios o los mismos egipcios? Eran un pueblito pequeño, nada, era la nada de la región, la escoria. Se convertía en un tropiezo entre los ejércitos del norte y del sur y siempre terminaban metidos en guerras justamente porque eran un pueblo insignificante que se les atravesaba en la frontera. Pero más allá de eso y más allá de todas las circunstancias, es a ese pueblo al que elige el Señor y de él empieza esta historia de salvación, ¿sí? Pensemos en la experiencia de los apóstoles. ¿Quién era Pedro? Sí, un hombre sencillo, trabajador, estaba enseñado a trabajar, nunca a predicar. Personas que de una u otra manera lograron transformar la vida de la sociedad. Pensemos en las mismas persecuciones que sufrió la iglesia al punto del acabose. Al final nos damos cuenta cómo allí prevaleció la fe a pesar de todo, a pesar de la insignificancia. Pensemos incluso en cosas que nosotros en estos días de guerras hemos notado, pero no estoy seguro que nos hayamos preguntado de dónde viene esto. Cuando empieza la guerra entre Ucrania y Rusia y nos damos cuenta que el presidente ruso se acerca a su iglesia para pedir la bendición o para pedir bendiciones, como los patriarcas ortodoxos entregan bendiciones a soldados. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Después de casi 100 años, más de 100 años de una revolución rusa de 1917, que se empeñó en acabar con la fe, en destruir todo lo que fuera cristianismo, ¿cómo es posible que hoy la vida cristiana sea algo parte de la naturaleza de los rusos? Incluso mucho más que en muchas comunidades que no han sido perseguidas. Pienso que en algunas estadísticas se dice que el 85% de los rusos se consideran creyentes. Entonces es donde uno dice, bueno, y a tanta persecución y ¿por qué se ha mantenido la fe? No estoy juzgando las actitudes, si la iglesia le dio la bendición o no a Putin, si Putin tenga razón por su guerra o no. Eso no es lo que estoy tratando de explicar, sino lo que estoy diciendo es que la iglesia, después de tantos años de persecución por parte del socialismo, termina siendo una iglesia fortalecida cuando el socialismo cae de la manera como cayó en Rusia, donde ahora pues es entendido de otra manera, ¿verdad? De una manera distinta. Pero es esa la pregunta y el interrogante, el crecimiento en la adversidad, ¿sí? Es como, pienso yo, el grano de mostaza, ¿sí? Una pequeña semilla, o como la levadura, un poquito de una porción de levadura que termina transformando todo el ambiente, ¿verdad? Y esa es la manera como funciona el reino de Dios. El reino de Dios es completamente lo opuesto a esas rimbombantes y estruendosas manifestaciones y rápidas manifestaciones. El reino de Dios camina lento pero seguro. Y es lo que nos está queriendo mostrar estos dos textos sobre la comparación que hace Jesús del reino de Dios con el grano de mostaza y también con la levadura. Así también se vive la experiencia del reino de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Es una fuerza que nos mueve desde dentro. Y puede que una persona esté viviendo una vida de pecado, pero empieza poco a poco en el interior de su corazón un movimiento que le hace darse cuenta poco a poco de cómo se necesita hacer una vida de cambio. Y llega el momento en que la persona necesariamente cambia, porque es como la semilla de mostaza que se convierte en un arbusto, o es como la levadura que termina fermentando toda la masa para el pan. Entonces así es en la vida cristiana. Yo pienso que a veces nos afanamos demasiado de ver un mundo que está en el acabose, de ver que las cosas no funcionan como queremos, de ver que el mundo no va por donde uno deseara y quizá pensaría que va alejándose de Dios, pero no entendemos las semillas de la fe que hay en el corazón de la gente y cómo quizá el Señor está moviendo a su manera al ser humano hacia una nueva era, una era de Dios, una era de fe verdadera, ¿sí? Hay que confiar en esa semilla de la fe que el Señor está plantando, pero hay que entender también que es nuestra tarea mantenernos firmes
y ayudar a que también otras comunidades, otras personas y nuevas generaciones reciban esa pequeña semillita de Dios, esa semillita de la fe que en algún momento empezará a crecer y a transformar, esa pequeña levadura que terminará transformando toda la masa. Esas son las cosas que nos invita a vivir en este tiempo la palabra, en este tiempo el mensaje de hoy. Es el Espíritu Santo el que actúa poco a poco, lentamente, va transformando a las personas desde su interior. No nos debemos dejar desalentar por el fracaso que parece que está teniendo el mundo. Lo que les digo, la experiencia que les daba de lo que fue la Unión Soviética, hoy Rusia y toda su región, no nos debe desalentar, sino al contrario, mostrarnos cómo la fe prevalece por encima. Siempre va a prevalecer la fe porque hay una semilla que termina actuando y es la semilla que ha plantado quizá el hombre a través de los siglos, pero que ha movido el Espíritu Santo y ha vivificado con su gracia y santificadora. ¿Sí? La iglesia sigue creciendo hoy con la fuerza de Dios, ¿sí? En silencio. Hay mucho crecimiento de cristianismo en el silencio de la vida, ¿sí? A veces nos asusta encontrarnos con no creyentes o con agnósticos o con ateos. Eso no es de asustarnos, es sobre todo de entender que Dios sigue moviendo corazones a su manera, a su estilo y por donde Él quiere, y que debemos confiarnos en Él. Igual hay cosas difíciles en la vida, sobre todo en la vida de la iglesia, los escándalos en que se vio envuelta la iglesia por tantas personas que han cometido atrocidades con los niños o con los bienes o de tantas maneras, ¿verdad? Pero eso no nos debe paralizar para entender que el reino de Dios sigue actuando a pesar de que el reino del mal también actúa y que el reino del mal actúa de una manera estrepitosa, estruendosa y escandalosa. Todas esas situaciones que son pienso yo, una minoría dentro de la vida de una iglesia, son escandalosas y asustan a la gente. Pero dejamos de ver, justamente por esos escándalos, dejamos de ver el crecimiento paulatino, lento pero constante del reino de Dios en el mundo. Debemos trabajar para evitar que vuelvan a suceder ese tipo de escándalos, pero sobre todo a entender que nosotros debemos cuidarnos también de caer en esos escándalos y que estamos también destinados a crecer y a dar fruto, que ese es el compromiso del verdadero cristiano que ha recibido la levadura del reino de Dios o que ha recibido la semilla del reino de Dios. Crecer, ayudar, mover el mundo, transformarlo para lograr aquello que Cristo quiso cuando hablaba del reino de Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apreciado pueblo de fe, démosle gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir en esta mañana la meditación del día. Pidámosle que siga acompañándonos, que siga bendiciendo nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.